Bueno, ¿cómo están? Los saludamos después de un tiempo de ausencia, un tiempo de estar sin programas acá en INAF TV, pero dijimos que íbamos a volver y estamos de vuelta con temas que, recordemos, siempre nos solicitan y que nosotros los acompañamos, aún lamentablemente durante la pandemia, que no nos quiere dejar y que lamentablemente los casos aumentan y que han suspendido, por ejemplo, entre otras cosas, las eliminatorias. Pero bueno, seguimos conversando con diferentes entrenadores, viendo diferentes temas y nos pareció interesante hacer primero un raconto, un análisis de lo que ocurrió en los torneos anteriores, las estadísticas que se arrojaron, las participaciones, las actuaciones y del torneo próximo que viene, que también está un poco ahí en duda, en veremos. Esperamos, por cierto, que se reactive luego con todas las normas deportivas que todos queremos. Aquí no vamos a hacer inclinación por ninguna parte, solo queremos decir que, o yo quiero decir de manera muy particular, que los torneos anteriores, estos con descenso y descenso al unísono, me parecían que eran lo mejor, que son lo más competitivo posible y que la verdad que causaban mucho atractivo a mucha gente. No veo por qué no se deba volver a eso, hay que perder el miedo y empezar a mostrar espectáculo, que es lo que la gente está deseando. Y queremos conversar con Andrés González, que es ingeniero comercial, es entrenador y también es videoanalista, así que tiene mucho para contarnos. Él estudió en Argentina, estuvo en la escuela de César Luis Menotti, así que nos va a contar también de eso y de mucho más. Te tenemos aquí en pantalla ya, Andrés, te saludamos, por cierto, y gracias por estar con nosotros. Pues, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un Muy gusto. bien, pues. ¿Y tú? Bien, todo bien aquí en la casa nomás, pues sí, hay que cuidarse nomás. No se puede hacer muchas cosas. Bueno, nos contaba y queremos saber, partamos un poco por este estudio que tuviste en Argentina. Primero, ¿por qué un ingeniero comercial se mete a ser entrenador? Bueno, te cuento un poco. Bueno, o sea, yo primero que todo soy futbolero desde chico, siempre me ha gustado el fútbol. Uno de mis sueños desde el colegio era yo ser entrenador de fútbol, ¿ya? Ese era, pero claro, por haber estudiado en un colegio tradicional, mis padres también como que me obligaron en cierto modo a estudiar una carrera para después, si quería hacer mi curso de entrenador, lo hiciera más adelante. Y al final eso hice, estudié ingeniería comercial, trabajé alrededor de 10 años, bueno, sigo trabajando como ingeniero, pero ya el año 2018, después de estar buscando varios años diferentes escuelas y opciones ¿cómo se llama?, de escuela de entrenadores, encontré una escuela en Argentina que primero era la ATFA, perdón, la cual tenía la opción de estudiar semipresencial, ya que eso me ayudaba mucho a mí porque como yo trabajo como ingeniero y trabajaba en oficina, era muy complicado en este caso en el INAF poder compartir las dos cosas. Entonces, justo ese año 2018 apareció la escuela del Flaco Menotti y me llamó la atención, la revisé, me di cuenta que estaba avalada por la Conmebol, y después de varias preguntas, de obviamente algunas charlas principalmente con el hijo del Flaco Menotti, César Mario, decidí estudiar en su escuela y actualmente estoy sacando licencia pro. ¿Ya? Ya obtuve la licencia B, la licencia A también la tengo lista y ahora ya este año termino con el tema de la licencia pro para ya después poder dirigir en el fútbol profesional. Y bueno, también me contabas que dentro de esta rama amplia que tienes con los números y el fútbol, también eres videoanalista y también estás asesorando, estás trabajando un poco también con el fútbol uruguayo, con el fútbol chino también me dijiste, ¿no? Sí, así exactamente. Mira, bueno, yo siempre he estado, también hace varios años estoy haciendo análisis, pero más como para Twitter, para las redes sociales. Y con todo el tema de la pandemia, el año pasado se me ocurrió de repente empezar a hacer algunos análisis para fútbol que yo veo bien seguido. Uno de ellos es el fútbol uruguayo. Y justamente me salió una oportunidad, ya que un chileno que estudió así en Uruguay fue ayudante técnico en Juventud de Las Piedras, un equipo de la B de Uruguay. Y ellos necesitaban, o sea, ellos querían un análisis de los rivales. Y como yo soy bien apasionado por el fútbol, le dije, ya, dale, vamos, hagámoslo. Y yo analizaba los rivales, le enviaba un informe, un video análisis para los jugadores y aparte un informe técnico para el cuerpo técnico. Y así se fueron dando las cosas. Después, lamentablemente, el técnico de ese equipo y el ayudante se fueron
duramos alrededor de 12 fechas en el torneo, que era un torneo que era un carrusel, porque uno ganaba un partido, después perdía y así. Todo era muy extraño el fútbol. Además se jugaba cada 3 días, 4 días, entonces era bien complicado. Y después me recomendaron para Montevideo City Torque, pero para la sub-17, para el equipo juvenil. Ya, Y perfecto. ahí también estuve trabajando el año pasado y después con el tema de la pandemia también se paró. Y ahora también estoy en Liverpool asesorando, o sea, haciendo algún análisis para ellos, para los equipos rivales. Me tocó analizar, por ejemplo, a la Universidad Católica de Ecuador, porque jugaron el partido de Ujú. la Pre-Libertadores, lamentablemente quedaron fuera, pero en Uruguay, o sea, en el torneo uruguayo están punteros hasta ahora y quedan 3 fechas, así que están ahí a punto de ser campeón, ojalá se. Perfecto. Oye, interesante. Y cómo, bueno, entremos en materia un poco de este análisis, ¿no? Yo hablaba un poco al principio de los torneos, que en Chile se está tanto fijándose mucho en el tema tal vez estadístico, ¿no? Con este tema de la ponderación, que hubo que nadie lo entendía, muy pocos lo No, entendían, la verdad, o lo entendíamos, que le hacían la vida imposible a la gente. Tú como ingeniero, derechamente, como analista, ¿cómo ves los análisis de los torneos? ¿Lo ves por el lado del torneo futbolístico, deportivo propiamente tal, o por tu esencia también de los números? ¿Hay que incorporar a tu juicio tanto número y tanta estadística, tanto decimal? mira, mi opinión personal creo que todo suma, pero obviamente en cierta medida. Obviamente no hay que llenar de tantos números o tanto análisis de video a los jugadores, tampoco a los entrenadores, sino que en justa medida esto sirve para tomar una mejor decisión, pero aunque uno haga el mejor video análisis del equipo rival o la mejor estadística, después en el partido puede haber una expulsión, una lesión, puede haber, no sé, algo extraño en el partido y te cambia todo. Entonces, tanto número y estadística sirven, pero no quiere decir que teniendo toda la información vas a ganar un partido. Si al final hay que jugar y los jugadores son los que marcan la diferencia. Eh, ¿Y qué piensas, por ejemplo, del torneo que pasó acá en Chile? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo viste? En la plano deportivo y en este plano también del otro de estos números, de esto que hablábamos, de la Claro, ponderada, las dos tablas, en fin, todo eso. claro, o sea, mira, partiendo que el torneo del año pasado, la temporada pasada, hubo obviamente muchos problemas con el tema de la pandemia, algunos partidos suspendidos, era difícil jugar en algunos partidos, también el torneo empezó extraño porque el año pasado, o sea, el antepasado, perdón, no hubo descenso, entonces hubo más equipos, este año había más descenso, entre comillas, el tema de que muchas veces si un equipo empataba o si perdía era mejor que ganar por el tema de la ponderación. Entonces era muy extraño todo este tema y se complicó mucho el torneo y muchas personas y mucha gente especialista, a veces ni siquiera era fácil poder explicar que, mira, si tú ganabas este partido, pero la ponderación te complicaba porque el otro equipo era mejor, entonces era muy difícil todo. Pero ya llevándolo como a los números, el torneo tuvo obviamente algunos equipos que jugaron muy bien, tuvieron algunas rachas muy interesantes. Obviamente algunos equipos tuvieron un torneo siempre bastante bajo, que al final pudieron quizás levantar un poco y salvarse, hablando especialmente de Colo-Colo. En caso de Católica, que fue el campeón, fue un equipo que partió quizás muy bien, tuvo un comienzo espectacular encuentro con Holland, pero después de la eliminación de la Sudamericana, más las ventas de algunos jugadores que fueron clave en algunos puestos, como Pinares, por ejemplo, también ¿cómo se llama?, de Kusevich, también complicó mucho al equipo y obviamente a Holland tuvo que hacer mucho, a veces quizás algunos cambios medio extraños, poner jugadores que son de una posición, o sea, hablando específicamente del caso del Chico Valencia, que es un delantero, lo hizo jugar de casi lateral, de volante, y claro, mucha gente como hincha empezaba a decir, pero ¿cómo este chico es tan malo, se pierde tantas cosas? Es porque, claro, lo pusieron en un puesto que el chico nunca había jugado en su vida y al final él hizo lo que pudo con su técnica nomás. Po. Mm. Pero fue un torneo extraño y todo el tema de la pandemia también afectó mucho. O sea, muchas veces jugadores o equipos que no podían jugar por el tema del virus, entonces fue extraño. Sin duda.
sin duda. ¿Tú sientes que el hecho de agregarle todo este número, todas estas ponderaciones, todos estos anexos, ¿no? De cuánto se va sumando, cuánto no, cuánto se va restando, le agrega un plus en términos de emoción al campeonato o lo va eh, ralentizando en términos emocionales para la gente? Es que yo soy de la idea que los torneos de cualquier campeonato de fútbol tienen que ser lo más simple posible. O sea, el que gana más partidos y tiene más puntos es el campeón, A la antigua. a la antigua. Y o sea, si son 16, 18 equipos, los últimos dos, los últimos tres bajan a segunda división, o hay un repechaje del anterior con el tercero de la B. Los primeros, no sé, tres o cuatro van a Libertadores, los otros van a Sudamericana y listo. ¿Sí? ¿Para qué más, para qué complicar las cosas? ¿Sí? Mm. El tema de la ponderación, de los promedios, o sea, quizá el caso más cercano, el de Argentina, con el tema de los promedios, no sirve mucho. O sea, es mejor jugar como se juega en Brasil. En Brasil el torneo es largo y si los equipos grandes pierden los partidos y son malos, bajan. O sea, este año se dio que en Brasil bajó Vasco da Gama. Claro. Sí, pues Eh, uno de los clásicos, pues, uno de los pero equipo, grandes claro, prácticamente. ¿Ah? claro, entonces, Bueno, y acá Colo Colo también estuvo ahí por los palos también, ¿eh? exactamente, y también el año 2019 también, Universidad de Chile también debería haber bajado a segunda división, Exacto. pero bueno, salvaron a los equipos grandes. ¿Y cómo proyectas el torneo que, bueno, estamos esperando todos a realizarlo acá, tanto primera como segunda? Sabemos que hay ahí una especie de conflicto porque hay diferencias atendibles, todas por cierto, de pretensiones de los clubes. ¿Cómo lo ves y lo proyectas? Mira, o sea, hablando ya en caso de la primera división, veo que varios equipos se están reforzando bastante bien, hay jugadores interesantes, creo que, no sé, en caso de Católica ya llevan varios años con un proyecto muy serio, ahora llega un técnico nuevo, que quizás estuvo parado un par de años, pero tiene una experiencia de Europa, no sé, en el caso de La Calera también llega un técnico muy joven, que también quizás no tiene mucha experiencia en el fútbol, por decirlo como más profesional, pero el equipo en sí igual se ha reforzado bastante bien, son jugadores interesantes. El problema es que, claro, en este caso, en la tercera división, acá en Chile está todo ese problema, que el tema de los descensos y ascensos. Entonces, como te decía hace poco, creo que todos los torneos de fútbol el que más gana tiene que subir. Y si, bueno, si hay un ascenso está bien, pero si hay dos o tres, así tiene que ser nomás. ¿Sabes? Y el último tiene que bajar. Eso en todas partes del mundo es así. Andrés, ¿cómo podemos hacer o puedes hacer una... Siempre es odioso este tema de las comparaciones, pero a veces son atendibles y son a lo mejor un referente. ¿Cómo anda el torneo uruguayo con el chileno en términos deportivos, en términos de espectáculo, en términos en fin, de muchos aspectos? Porque siempre llama la atención este trabajo que hace Uruguay, tú que tienes esa cercanía, ¿no? Con ellos, de ser una fábrica de jugadores con una población tan exigua como la chilena y con equipos que de verdad uno lo ve, con estadios que uno los ve, quien conoce Uruguay, que no sé si serán inferiores o no, pero por lo menos no se ven con una infraestructura tan sofisticada como para demostrar que son realmente una potencia notable o derechamente son lo que siempre se habla del uruguayo, ¿no? De esa esencia charrúa que tienen interna y que la hacen tan presente a la hora de jugar. Es que claro, o sea, mira, partiendo de la base que con respecto a la infraestructura de los estadios, los complejos, de los mismos clubes, obviamente en Chile es superior. O sea, son pocos los clubes en Uruguay que tienen un complejo como podría decirlo, como de clase mundial. O sea, podría ser quizás Peñarol, que tiene un estadio fabuloso, el campeón del siglo, un estadio nuevo, pero el mismo estadio Centenario es un estadio muy antiguo, obviamente muy místico, todo lo que uno quiera, pero muy, muy antiguo. Y respondiendo a tu pregunta específicamente, yo creo que principalmente hay muchos jugadores jóvenes que aparecen, es porque como no hay tanto capital en los clubes, cuando un jugador se vende, ellos tienen que al tiro poner un jugador de los juveniles en el puesto titular. O sea, a los 17, 16 años, los jugadores ya están jugando en los equipos y ya a los 20 años ya tienen 3, 4 años de experiencia jugando a veces copas internacionales. Entonces, son jugadores que ya tienen un recorrido y un bagaje en el fútbol
impresionante. Acá en Chile, por ejemplo, recién a los 20 años algunos jugadores están debutando y claro, después a los 23, 24 recién pegan el salto para Europa o quizá para otro país un poco más, o sea, un país más chico. Pero en Uruguay los chicos a los 20 años ya tienen 3 años de experiencia. Entonces Mm, eso es algo que, y simplemente es porque, claro, como ellos, como te decía, no tienen tanto capital, claro. ellos no pueden comprar un jugador como para reemplazar al jugador que se les va. O sea, si se da el lateral izquierdo, no lo pueden comprar, no sé, en este caso, un argentino de 35 años para que reemplace. Allá tienen que poner al chico de 16 que, bueno, sí, es bueno, pero obviamente no tiene la experiencia, pero hay que hacerlo jugar y jugar y jugar y jugar, y al final jugando el chico va a responder, lo más seguro. Si pudiéramos hacer una proporción de cantidad de debut de juveniles en Chile comparado con Uruguay, por ejemplo, ¿cuál sería la relación estadística, numérica? Eso que ahí no va a ser difícil la pregunta para ti. Claro, mira, o sea, te hacía a la rápida, porque no tengo el número exacto, te diría que obviamente en Uruguay debe ser un 30, un 40% de porcentaje de más que en Chile, pero más que la diferencia de la cantidad, te digo que acá en Chile igual hay jugadores que a veces entran, pero por ejemplo, el año pasado un jugador un juvenil entró y jugó 2 minutos. Entonces, 2 minutos, ¿qué va a poder hacer el chico? O sea, es imposible. Acá en Uruguay el chico debuta, un partido ya juega, no sé, 15 minutos, pero el partido siguiente juega 40, o después juega 60, y después juega el partido completo. Entonces, debuta y después sigue jugando. En cambio, en Chile, muchas veces meten para hacer tiempo o simplemente para colocar al chico para cumplir el tema de los minutos que se exige acá en Chile. Pues. ¿Y cuánto gana, pierde o no gana ni pierde el campeonato con esa mecánica uruguaya? Es que, mira, y también respondiendo quizás a tu pregunta anterior, yo también creo que el fútbol uruguayo en sí no es tan intenso en tanto en juego. O sea, obviamente hay partidos que son muy buenos, que se da espectáculo, pero también hay partidos que tú decís, ninguno quiere jugar y van simplemente a hacer tiempo y a romper, pero sí, todo jugador uruguayo se podría decir que tiene esa garra charruga y que va a cada pelota, o sea, no hay ninguna pelota que se da por perdido. O sea, corren y corren. Que claro, quizás tanto para el espectáculo no aporta mucho en cuanto al juego, en cuanto al fútbol, pero igual a veces hay veces que hay pelotas que se dan por perdida, que el chico llega, la roba y genera una jugada de peligro. Eh, y acá a veces eso en Chile como que a veces no pasa, a veces muchas veces como que prefieren como aguantar, aguantar y acá también a veces llegan jugadores de mejor nivel, porque obviamente Chile puede comprar jugadores, obviamente en ciertos mercados, y traerse jugadores para acá. En cambio, en Uruguay, ellos no pueden comprar jugadores de Argentina o de Chile de los primeros equipos. Sí pueden comprar jugadores de un rango más bajo, se podría decir. Por eso a veces hay jugadores chilenos jugando en Uruguay, que son jugadores que no sé, estaban jugando en segunda, acá Sí, en pues, Chile, en equipos sí, chicos. sí, claro. Estuvo ya Cristian Bravo, ¿no? Entre Sí, algunos, ¿no? en Peñarol, estuvo en En Peñarol, Peñarol, claro, él claro. estuvo ahí jugando y no, tuvo algunas rachas buenas, pero quizá hoy en día el mejor chileno es Marcelo Allende, que juega en Marcelo Allende, Silorquia. ya. Ese es el Perfecto. jugador que la verdad está jugando muy, muy bien. Bueno, aparte, el equipo juega muy bien, es un equipo muy interesante, es una idea bien ofensiva y justamente el chileno Allende marca diferencia en el equipo, o sea, es un jugador muy talentoso. Marcelo que estuvo en México, ¿no? En algún minuto, si mal lo recuerdo. Sí, no me No, equivoco. no le fue muy bien. Tuvo un paso por selección también. También Claro, en los juveniles y también estuvo en Magallanes, yo me acuerdo, acá en claro, Chile, y después volvió aquí a Chile para después ir, o sea, a Uruguay. a Uruguay. Tú señalas, claro, los uruguayos como no tienen tanto poder adquisitivo para tener tantas figuras, tienen que empezar a tirar ahí a los muchachos a la competencia. Pero, por ejemplo, la Católica acá, que sí tiene poder Sí, adquisitivo, se maneja muy bien, está ocupando otra fórmula que le dio muy buen resultado porque en el momento de muchas lesiones echó mano a muchos de los jóvenes, ¿no? De la cantera que tienen ahí y respondieron. claro. Entonces, ¿será que no se aprende todavía que echando a correr todo ese caudal, ese potencial, ese capital que el equipo tiene, en definitiva va a ser una apuesta para lograr en este caso el título como la Católica? ¿Falta esa osadía acá en Chile? Es que yo creo que también, claro, como decís tú, falta esa osadía de muchos entrenadores o también de clubes
que podría decir que exijan hacer que jueguen chicos en los clubes. Católica tiene un mix, obviamente tiene muchos jugadores titulares, o sea, más viejos, pero también jugadores jóvenes de la cantera que le da la oportunidad. Oye, Andrés, aprovechándote de esta expertise uruguaya, bueno, nos llegó el técnico de la selección, un conocido nuestro, por cierto, por lo que ha tenido acá en la U, en la Católica. ¿Cómo se recibió en Uruguay y qué te parece a ti en lo particular tenerlo ya como entrenador? Ya está teniendo sus primeras armas. No sé si para bien o para mal la fecha se suspendió, lo que le va a dar a lo mejor un tiempo más de trabajo Claro. porque la verdad que era muy exiguo el tiempo de Martín Lazarte. ¿Cómo lo analiza y cómo lo ves tú ese tema? Bueno, o sea, en Uruguay se dio como una muy buena noticia porque un técnico que toma una selección siempre va a ser interesante, más una selección interesante a nivel sudamericano hoy en día, como Chile. Y para mí, Lazarte es un muy buen técnico, lo demostró en Universidad Católica, que estuvo peleando el campeonato nacional, estuvo peleando la Sudamericana, llegando a semifinales, con Universidad de Chile fue campeón. Está mal al tema de los... No es un técnico tampoco que digamos que va a salir jugando siempre por abajo, sino que si puede salir jugando, va a salir jugando, pero si no, va al pelotazo largo hacia arriba. Tampoco va a ser un técnico que va a tirar todos los jugadores hacia arriba en tanto en la parte ofensiva. O sea, van a llegar 6 jugadores quizás al área ofensiva. Tampoco te diría que un técnico que presiona una presión alta, sino que a veces, o sea, por lo que me acuerdo en Universidad de Chile y Universidad Católica principalmente, era un técnico que hacía que sus delanteros realizaran una presión, pero ya los volantes y los defensas ya estaban más atrás. O sea, se puede decir que era un equipo como un poco largo. Pero eh, a mí personalmente encuentro que es un muy buen técnico. Creo que si se le da el tiempo y tiene un proceso, o sea, si tiene tiempo al final para poder trabajar, creo que va a poder sacar jugadores, va a poder sumar puntos, que es lo que importa, y ojalá que si que se juega, por ejemplo, la Copa América, pueda ahí quizás llevar jugadores jóvenes o jugadores para el futuro, porque Chile tiene que hacer un recambio, porque obviamente nuestros cracks ya todavía siguen siendo cracks, pero hay que ya pensar en los siguientes años. Y esa tarea no se ve muy fácil, sí, ¿eh? O se ve, o a tu juicio vienen ahí, viene desde abajo con qué trabajar, tiene con qué trabajar Lazarte, pensando que en algún minuto durante esta eliminatoria, que van a ser un poquito más larga, Vidal, Sánchez, Bravo, Medel, Aranguis, que son la base de este equipo, por el paso del tiempo, lógicamente, como todo el mundo, van a tener que bajar su rendimiento, como ya ha ocurrido con algunos de ellos. ¿Cómo ves lo que viene detrás? A propósito de que hablábamos de esta fábrica de jugadores nuevos que va haciendo Uruguay. Y también cuéntanos un poco cómo está Uruguay con respecto a la mirada de la eliminatoria. Mira, o sea, yo creo que en Chile hay jugadores jóvenes interesantes. O sea, en el mismo caso en Católica, hay muchos chicos jóvenes muy interesantes que ya están jugando. O sea, en el caso, no sé, el chico, el mediocampista, Saavedra, Saavedra. es un jugador o sea, yo creo que un año más ya va a estar jugando afuera, no sé si en Mm. Europa, pero tiene todo para seguir creciendo. Es un chico muy centrado, es un jugador que sí o sí va a poder jugar en la selección. En la parte defensiva, que quizás ese más es un mérito del ex entrenador de Chile, Reinaldo Rueda, que formó, o sea, tenemos 4 o 5 defensas nuevos que no estaban considerados tanto para la selección. O sea, hoy en día, por ejemplo, Gary Medel quizás no es titular en la selección chilena, hoy en día. No está jugando mucho en Italia. Tenemos otros jugadores que están jugando en Francia, en Inglaterra, titulares en su equipo, o en Argentina Maripani y también. Serra Alta, claro. Claro, y también en Argentina, Paulo Díaz. Mm. Entonces, ya hay un recambio en la parte defensiva. Con respecto al arquero, claro, lo bueno que los arqueros pueden jugar más años, así que no hay tanto problema. Si no encontramos un arquero de aquí a 3 años más, podríamos seguir esperando con Bravo, no hay problema así. Sí, en la parte ofensiva es lo que nos falta. O sea, tenemos a Alexis, que está jugando el último partido muy bien, pero ¿cómo se llama?
Vargas en Brasil está jugando, pero no sé cómo estará en la selección. En los últimos partidos no ha jugado como, o sea, como jugaba antes, que antes, claro, llegaba a la selección y marcaba 5 goles de una. Ahora ya no pasa eso. Y claro, ahí hay que quizás apostar o quizás cambiar el esquema de juego, porque quizás antes cuando fuimos campeones con Sampaoli, con Pizzi, y antes con Bielsa, que hizo quizás todo el cambio, jugábamos un equipo muy ofensivo, una presión alta, jugadores que se movían por todos lados, generan una presión siempre en todos los costados. Quizás ese fútbol ya no se puede hacer tanto por los jugadores que tenemos hoy en día. Y también muchos son los mismos jugadores, pero su físico ya no da eso. O sea, Alexis o Vidal, bueno, Vidal quizás ese es un caso aparte que puede correr todo el partido y te va a estar marcando siempre, pero y en eso, con el técnico nuevo que tenemos ahora, que es Lazarte, creo que podemos hacer un cambio y podemos jugar de una forma quizás un poco más inteligente para al final sumar puntos, que es lo que la eliminatoria hay que sumar puntos. Hay que llegar entre los 4 primeros para ir al Mundial directamente. Eso es lo que importa más que jugar bonito quizás. Absolutamente. Andrés, un poco para ir cerrando, porque ya estamos casi completando la media hora, se pasó rápido esto conversando. De hablando de fútbol. Tú como en tu análisis de ingeniero, ¿no? De números, porque los campeonatos, para muchos, a lo mejor muchos lo saben, otros no, los diseñan justamente ingenieros, pues, ¿eh? Ingenieros estadísticos ahí que hacen todo este juega con y ven ahí las fechas, hacen todo un estudio. Claro. ¿Cómo es a tu juicio? A lo mejor ya un poco lo comentaste, a tu juicio los mejores campeonatos son a la antigua, ¿no? Pero ¿cuál sería hay como un diseño especial o no, lo tradicional que hay hasta ahora nomás? En términos de No, formato de diseño. o sea, para mí el diseño normal, si son 16, 18 equipos, todos contra todos, y, y listo. O sea, En campeonatos largos. claro, campeonato largo, sí, campeonato largo porque así también se premia al equipo más constante, ¿no? El que tenga una buena racha, porque antiguamente, no sé, en este caso cuando eran 15 fechas de apertura y clausura, un equipo que tenía una racha de 6 partidos se metía en la pelea y ya después terminaba siendo campeón muchas veces. También ese tema de los playoffs, también, por decirlo suave, no era muy bueno, porque muchas veces equipos hacían una muy buena primera rueda en tema de los puntos, pero después los playoffs, lamentablemente, ahí se quedaban. Sino que a la antigua, o sea, y fácil, para que todos entendamos, y el fútbol tiene que entenderlo un niño de 5 años y un abuelito de 80 años de entenderlo fácilmente. Si tú ganáis, si tú haces un gol más que el rival, ganaste, sumaste 3 puntos y listo, nada más. Sí, sí, eso, qué verdad es eso, ¿eh? Eso es un dato muy interesante con respecto al comprender cuando queremos además potenciar el tema del fútbol en cuanto a conocimiento y a que se incentive a los chicos. La mejor manera también es que el torneo sea entretenido para que haya motivación. Si empezamos ahí Claro. a dispersar a los jugadores o al interés con fórmulas matemáticas que ni siquiera están ellos dispuestos a hacerlo en el colegio, imagínate en algo que es un entretenimiento para ellos, ¿o no? Totalmente, totalmente. Si al final tanto tema de análisis y todo esto está bien. Yo obviamente está bien que se muestre, que se den tantos números, pero el fútbol tiene que ser simple. O sea, y uno puede hacer muchos análisis, muchos números, pero tiene que ser capaz de transmitir eso y explicarlo de la forma más sencilla para que el espectador, que sea tanto hombre, mujer, abuelito, abuelita, niñito, Mm. niñita, lo entienda perfecto. O sea, que no tenga dudas. Exacto, exacto. Andrés, ha sido muy educativo hablar contigo, con todo lo que nos has contado. Quisimos abrir un poco este año de conversación, aunque habíamos hecho algo en enero, pero comenzar esta nueva parte justamente conversando contigo. Tuvimos algunos problemas, lo habíamos planeado para la semana anterior, pero ahora lo hacemos esta ya de manera definitiva. Agradecerte, por supuesto, la disponibilidad que has tenido con nosotros y nada, pues las puertas abiertas siempre para cualquier participación que quieras tener, cualquier proyecto, idea y acercamiento que tengas con el fútbol. Tuviste algún pequeño acercamiento con INAF, pero no pudiste hacer por un tema de tiempo, pero siempre es importante saber el trabajo que estás realizando. Así que gracias por estar con nosotros y hasta cualquier minuto. Va a ser esta una a lo mejor de otra posible invitación a futuro.
Ya, pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu buena onda y por todo esto. Y ojalá que más personas den su conocimiento, porque yo conozco a muchas personas que trabajan en el fútbol que lamentablemente no se pueden mostrar. Y al final, eso, mucha gente como que se desmotiva al final, porque obviamente el fútbol es un círculo muy cerrado. Y yo, obviamente, que no jugué fútbol profesional, sí jugué fútbol Sí. amateur. Me tocó a veces tener una discriminación por no haber sido futbolista y además por haber estudiado una carrera tradicional Mm. y querer meterme al fútbol. Y yo he sufrido discriminación, pero al revés. Entonces, es bueno que se den estos espacios para todas las personas, porque al final creo que si todos aportamos algo, podemos llegar a ser mejor y lograr algo. Ujú. Esa es la idea, pues, Andrés. Esa es la idea, tener un espacio abierto para todos acá en INFTV, no solamente para los ínclitos entrenadores y famosos entrenadores que hay en muchas partes. Todos tienen un alma entrenador y todos tienen mucho que aportar en la medida, como dices tú, que se les dé esa opción, ¿no? De entregar Claro. sus conocimientos. Un Perfecto. abrazo, mucha suerte, que Ya, te pues. vaya muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy Chao, bien. chao. Y Gracias. Chao, gracias a chao. todos también que compartieron con nosotros y los estamos avisando, ¿ah? Cualquier novedad al respecto con más noticias y más entrevistas. Que les vaya muy bien. Chao, chao.